Hola, muy buenas operadores, aspirantes. Hoy es miércoles 31 de mayo de 2023 y nuevamente estamos a final de mes y vamos a ver los resultados de este mes de mayo, que ya anticipo y como estáis viendo en pantalla y como ya veníamos viendo en semanas anteriores tras mi baja, que iba a ser un segundo mes consecutivo de pérdidas y efectivamente así ha sido. Como estáis viendo en pantalla, esto es lo que hay. Ahora mismo estamos en esta bajada de la cotización de mi Darwin, que ya sí podemos decir que es un drawdown. El mes pasado para mí no lo era, estábamos por estas alturas, pero bueno, ahora ya en comparación a estos otros drawdowns sí que es relativamente significativo. Este mes el porcentaje de acierto en mi operativa ha sido extremadamente bajísimo, prácticamente ni adrede se puede acertar menos. En fin, esa es la parte buena con la que me quedo, con pensar que he de seguir operando muy parecido. Sí que he tenido un exceso de operativa, tal vez como comentaba la semana pasada, propiciada por mis días de baja. A la vuelta parece que lo he cogido con un exceso de ganas y finalmente he tenido una sobreoperativa en algún activo con una gestión realmente bastante adecuada, eso es cierto, lo cual me ha llevado a que este drawdown, que ya es significativamente equiparable a los dos anteriores, tenga una pendiente menor. Esa es la única parte buena con la que hay que quedarse, ¿no? No hay mucho más. Y el mes, como veis, es un mes del Darwin de pérdida de un 1,83, casi el 1,92 del mes de abril, muy parecidos los dos, igualmente malos. Ahora en estas ocasiones es cuando nos acordamos del Darwin, ¿no? Siempre cuando ganamos en la cuenta de MetaTrader la gente se suele quejar que su Darwin gana menos. Pues bueno, yo ahora en la cuenta de MetaTrader he tenido pérdidas que rondan más allá del 6%, y sin embargo, como vamos a ver ahora, por cierto, sin embargo el Darwin no ha llegado ni al 2%. Por lo tanto, estas cosas solo las vemos en el lado negativo cuando nos va bien, pero yo prefiero mirarlas al revés, cuando tengo pérdidas. ¿Por qué el Darwin pierde menos? Si nos vamos al atributo RS, la gestión del riesgo, vemos que el VAR está por encima de 6,5. Por tanto, mientras el VAR cotice por encima de 6,5, el Darwin se va a mover menos. Sí que es cierto es que está ya tan próximo al 6,5 que a partir de este momento realmente el Darwin ya debiera de moverse muy parecido a la cuenta subyacente, al MetaTrader. Por tanto, bueno, ahora espero tener algún mes de recuperación, tarde o temprano tendrá que llegar y el Darwin sí que podrá moverse ya muy parecido a la cuenta de MetaTrader, que era uno de los objetivos no imprescindibles, pero sí interesantes que esté rondando estos valores. Bien, si nos vamos al MetaTrader directamente, pues como veis lo que comentaba, una pérdida del 6%, como nos está señalando aquí, 762 euros. Bueno, esto es lo que hay. No puedo contarlo de muchas maneras, pero lo que hay es lo que hay y vamos a ir directamente a generar el gráfico para que lo veamos también como solemos hacer todos los meses con una transparencia del 100%. Vamos a nuestro histórico, generamos el último mes, es decir, todo el mes de mayo. Como veis, es un continuo, algunos pequeños parciales que han caído hoy, de hecho, pero como veis, es una continua racha de pérdidas interesante. Fijaos, todas las pérdidas mayores, más grandes que hemos tenido, relativamente ya grandes, y las mayores ganancias que hemos tenido, bueno, pues sí, también ha habido algún otro parcial, alguna ganancia, pero ni muchísimo menos ha sido suficiente para solventar la papeleta este mes. Vamos a generar rápidamente el informe detallado para que veáis cómo ha sido una continua debacle de resultados. No ha habido opción prácticamente a hacer nada. Como veis, los 762 que decíamos cuadran perfectamente con el resultado oficial que estamos viendo. Detalles a tener en cuenta, pues mi probabilidad, mi porcentaje de acierto entre un 15 y un 20 se gana bastante dinero, he tenido un 11. Y no solo eso, sino que además mi ratio riesgo-beneficio, en esta ocasión, como veis, beneficio de 20, ratio de 4,5, ha sido entre un 4 y un 5:1 de ratio de beneficio-riesgo. 4:1, cuando normalmente suelo rondar el 6 o 7:1. Es decir, además de tener menos ratio, he tenido mucho menos acierto. Bueno, esto explica que el resultado, como veis, no puede ser más desastroso este mes. Bien, ¿cómo analizamos esto y cómo levantamos la moral tras un mes malo, que ya son 2 meses malos?
Bueno, precisamente esta pregunta me la hacía el psicólogo del trading y por eso hoy es muy buen momento para que en tiempo real y en vivo y en directo podamos afrontar un poco o ver cómo un aspirante a trader como yo lo afronta al menos, ¿no? ¿Qué es lo que hago yo? Y os voy a contestar lo mismo que le contesté al psicólogo el otro día en la entrevista. Para mí lo que procuro hacer es, digamos, alejar el zoom. Ahora mismo estamos viendo un mes, pero intento alejar el zoom para un poco hacer un reseteo mental y pensar que lo mejor que puede ocurrir este mes es que se acabe ya. Mañana empezamos un mes nuevo y debo de tener la mente totalmente limpia y partir de cero, no tener ganas de revancha, no tener ganas de recuperar, sino sencillamente empezar a operar bien y los resultados que lleguen cuando tengan que llegar. Cuando me sincronice con el mercado, que claramente este mes no he sabido leer el mercado no ha estado conmigo, el motivo que sea, pero no ha habido opción a ganar, es que ha sido totalmente imposible, como veis, con estos números, ¿no? Bien, entonces, volviendo a lo de alejar el zoom, vamos a hacer el ejercicio en vivo y en directo de alejar el zoom. Vamos a alejar el zoom de nuestra perspectiva a todo el 2022, por ejemplo, desde el comienzo del 2022 hasta la fecha de hoy, con lo cual tenemos año y medio exactamente, ¿no? Vamos a generar el informe de año y medio y vamos a ver el daño que hemos sufrido este mes, de qué cuantía, de qué significancia es con respecto a este año y medio de operativa que llevamos, ¿no? Bueno, pues aquí también se da una visión bastante buena, similar a la que teníamos en el Darwin, pero si cabe, digamos que nos viene un poquito a diferenciar este drawdown con este drawdown muy similar. Luego tenemos un drawdown bastante más largo en el tiempo y también profundo, y ahora estamos en este drawdown. Bueno, no es peor este drawdown que los tres anteriores. Como veis, la pendiente, la inclinación de las pérdidas es menor, puesto que las pérdidas han sido más pequeñas, y eso hace que la caída relativamente, vista en el largo plazo de año y medio, pues hombre, no sea agradable, pero tampoco me está diciendo nada que no pudiera ser previsible en vistas de mi pasado, ¿no? Obviamente yo este año estaba tratando de no tener este tipo de curvas tan, tan hostiles para, digamos, con tanto drawdown. Pero bueno, de momento me estoy enfrentando a un drawdown que sí que es relativamente suave, pero ya en el tiempo es se está alargando mucho en el tiempo. Entonces, bueno, no obstante, a pesar de todo lo malo, pues en este año y medio todavía estamos con ganancias en la cuenta de 4.000 euros, un poquito esa es la mentalidad a decir, bueno, pues un poco con las ganancias de este año y medio estoy jugando entre comillas y es el punto para seguir tratando de operar bien y de no perder en ningún momento la perspectiva de dónde estamos. En cuanto a operativa, MetaTrader, vamos a ver qué tenemos por aquí. Pues en cuanto a operativa, tenemos alguna cosita abierta, muy poca cosa, como veis. Vamos, mucha operativa, pero poca chicha, quiero decir. Alguna operación también de las que hemos cerrado ahora, vamos a proceder también a mostrar, como puede ser el petróleo, por ejemplo. Vamos a las materias primas. Vamos a poner esta operación del petróleo, la acabo de cerrar hoy. ¿Por qué? Bueno, como veis en el petróleo cerré un largo aquí, otro largo aquí este pequeñito, y ahora acabo de cerrar la última posición a la que me quedaba porque ya no me está gustando, no me siento a gusto. Como veis ya he hecho una figura incluso de hombro, cabeza, hombro a la baja, la ha cumplido perfectamente, ha llegado a su objetivo. Y para nosotros, este inicio de movimiento que ya traspasó el extremo de esta zona naranja, de esta zona de 61, y por tanto este punto ya no es un origen de movimiento como sí lo sería si se hubiera dado aquí, tanto en extremo como en zona naranja, aquí sería un origen de movimiento. Podríamos trazar desde aquí. Pero aquí ya no es un origen de movimiento como tal, entonces he optado por desgranar esta subida y tomar este ciclo, como veis, cuyo origen sería este. Este sería el punto de control válido actualmente de la subida, me daría estas dos zonas. Esta zona de 61 ya ha sido pulverizada, la podemos quitar y nos ha llegado a la zona baja. Aquí he tenido multitud de intentos en compra en el petróleo, me ha sacado todos y ahora me quito esta posición porque ya lo que espero es que este precio, una vez que ha llegado a la zona baja, voy a esperar un retroceso a una zona de fallo, como puede ser el 161 aquí, que sería una zona de extremo también, si cogiéramos esto como origen de movimiento, coincidiría aquí, y sería una zona de extremo de este gran ciclo naranja también. Por lo tanto, aquí podría volver a empezar a plantearme largos como una nueva oportunidad de coger el precio más abajo. Si desde aquí decide tirar para arriba e irse, pues me habré perdido esta subida, pero ya no me puedo permitir en operaciones de estas perder, no dejar de ganar al menos algo y más dadas las circunstancias en las que está mi cuenta. Por eso, digamos, he obrado de esta manera, aunque bueno, no es que estés muy satisfecho con ello.
Bien, alguna operacióncita que acabamos de cerrar en parcial, ahora un poco también para compensar el desbarajuste de este mes. El franco suizo y el japonés, aquí sí que tenemos varias operaciones en corto. Vamos a marcar la que hemos cerrado y la perspectiva general. La que hemos cerrado es un corto de aquí hasta aquí, ahora lo veremos ampliando azul. Y como vemos, esto es un gráfico diario. Gráfico diario con un ciclo azul cuya zona superior se está trabajando y nosotros hemos decidido, hemos optado por trabajar en esta zona de extremo de la zona alta azul. Si ampliamos un poquito el zoom, bueno, antes de ampliar el zoom, aquí corre el riesgo evidente de irse a su fallo, puesto que ya activó esta rotura y el fallo donde lo estábamos esperando realmente con potencia es aquí. Además, aquí podríamos tener un final de zona aquí, hasta aquí no se rompería esa zona azul, por lo tanto, aquí estaríamos al límite para intentar cortos con stops muy ajustados. Pero bueno, lo que hemos intentado es, de este primer ciclo bajista que se origina en esta zona alta azul, estamos buscando una especie de doble techo, que el doble techo se produce en esta zona antes de romper su propio 138, que aquí ya realmente llegó a tocarlo, pero bueno, estuvo la jugada y muy apurada y por eso estamos aquí intentándolo. Vamos a ver si ha llegado a tocarlo o no. Pues no, no ha llegado a tocarlo, efectivamente, con lo cual es válido el doble techo todavía a día de hoy. Como siempre, para activar este enorme doble techo, cuya primera pata sería esta y la segunda estirada sería esta, este doble techo se activaría realmente cuando llegáramos aquí. Por tanto, queda un mundo, pero nosotros buscamos siempre el origen de movimiento. Origen de movimiento que, como veis, estos canales trazados los está respetando muy bien, un poco los he trazado simplemente a modo visual, no tiene nada que ver con nuestra operativa, por supuesto, pero sí cuando se nos salió este extremo de esta zona azul alta, sí que es cierto que una vez que se nos salió a extremo, podríamos identificar una pauta 1, una pauta 2 y su correspondiente pauta 3 a la zona de 161, que sería esta zona de aquí, estirando mucho esta zona aquí. Pasó esta zona un poquito pasada realmente, pero justo aquí en el 138 se frenó y cuando retrocedió y nos volvió a dar por aquí indicios de entrada, si os fijáis, aquí volvió a retroceder justo de nuevo a esta zona. Aquí volvimos a intentar cortos y como veis este corto, bueno, ha sido un corto bastante acertado en esta ocasión, ya que cogimos justamente el retroceso en extremo y aprovechamos toda esta bajada para sacar un primer parcial. Aún nos quedan 3 parciales más y bueno, he creído conveniente tomar unos primeros beneficios, puesto que la situación no está para despreciarlos. Algo muy parecido respecto a todos los yenes, si nos vamos a la libra yen, también estamos buscando un corto desde estas zonas, nada, un corto con una sola posición. En el euro yen algo muy parecido, en el euro yen acabamos de cerrarlo, vamos a mostrarlo también, por cierto, hemos cerrado, era una única posición en el euro yen y bueno, acabo de cerrar esta posición al llegar a esta zona. Nuevamente pauta 1, pauta 2 y pauta 3 a 161 y nuevamente pasado, pero bueno, aquí lo intentamos. También nos sacó varios intentos antes. Y nos queda el dólar yen en cuanto a los yenes. El dólar yen también llevamos varias posiciones en corto, 2 de ellas que entramos aquí. De hecho, hizo una pequeña sacada de stops ahí el precio. Nuestros stops originalmente estaban justo un poquito más arriba, con lo cual estas posiciones aguantaron por unos pocos pips y el precio cayó. Cuando el precio ha vuelto a retroceder a zona de 61, aquí, desde este ciclo, esto sería una zona alta de ciclo. Si os fijáis, esto de la bajada desgranando es un punto de control que nos da esta zona que ya está muerta, pero sí tenemos esta zona alta donde podemos buscar este extremo en zona alta, que se respetó perfectamente esta zona alta, puesto que esta zona alta se destruía aquí y justo llega a este punto y se frenó. Entonces, bueno, pues aquí estamos intentando también otro corto incorporando más posiciones a nuestro favor. Es decir, piramidando posiciones, no martingaleando. Y vamos con estas dos, cuando el precio nos da razón, a la que nos retrocede, incorporamos una posición más. Esta es una práctica buenísima que hay que intentar practicar mucho porque ahí es donde las cuentas suben. Naturalmente estoy en fase de práctica, como podéis ver, no puedo decir que ha conseguido subir la cuenta de momento con esta práctica, por lo menos en lo que respecta a estos 2 meses. Pero bueno, la idea está bastante clara y alguna saldrá y si esta quisiera salir, pues bueno, este primer parcial de esta entradita ya estaría aquí, aquí cogeríamos unos beneficios. Más posiciones, esta de muy larguísimo plazo, bueno, la voy a mostrar simplemente sin más.
Toda esta subida podemos desgranar este punto de control que nos da este ciclo amarillo. Este ciclo amarillo tiene un extremo al cual ha llegado el precio, que además coincidiendo con la parte baja del canal bajista, coincidiendo además con, como veis, entro en la zona amarilla, pauta 1, la pauta 2 llegó hasta ahí arriba, se me ha soltado, perdón, recuperamos, ¿vale? La pauta 2 me llegó hasta ahí arriba y aquí me vino el engaño en la zona de 161, donde dejé estas órdenes limitadas puestas y como veis han entrado del tirón todas y ahora me va a tocar gestionar defensivamente si el precio no se gira bastante rápido. Pero bueno, la intención es de estas posiciones ser muy holgadas, con mucho espacio de stop y yendo luego a buscar distintos parciales de beneficio. Jugada muy, muy sencilla, sin ninguna complicación, pero veremos a ver qué es lo que quiere hacer. Dólar canadiense, muy parecida. También acabamos de darle en este extremísimo. Acabamos de darle en este extremísimo a la que nos volvió el precio aquí. Hemos intentado unos cortos con muy bajo stop loss y efectivamente esta vez sí que nos han entrado bien, pero bueno, de momento los primeros parciales están en esta zona de 38 doses. Continuamos con con el SP, estamos esperando al SP a que nos caiga esta zonita justo antes de entrar en el 61, en la zona verde del 61, para intentar aquí una serie de largos coincidiendo con una zona que me gusta de soporte resistencias. Y además de zonas de velas negras que empiezan aquí, velas blancas que empiezan aquí grandes, en fin, zona que nos puede gustar para incorporarnos en largo. Lo mismo que hemos hecho en el DAX, pero por distinto motivo. Aquí el motivo técnico es un motivo técnico metodológico. Ciclo naranja, zona baja de ciclo naranja, y cuando el precio viene a un extremo, bueno, realmente no es un extremo porque el extremo estaría ahí arriba, pero lo hemos utilizado como si tal fuera. Daos cuenta que hemos utilizado como si esto fuera un extremo, que nos retrocede a una pauta 2, la cual acogemos y aprovechamos el 161 para atacar en esta zona baja del ciclo naranja. ¿Por qué he forzado esto de decir extremo donde el extremo es en el lado opuesto? Porque yo lo que quería era buscar un motivo para atacarle al precio por estas zonas. Como veis, tengo marcado esta zona aquí, que es un 38.2. Esta zona ya cumple con la mitad de zona baja, cumple la mitad de zona proporcional naranja, sobradamente, esta justo en la mitad y esta segunda más abajo. Y además, si nos alejamos un poco el zoom, podemos observar cómo justo esto era un 38.2 de este ciclo verde grandote. Este ciclo verde grande, aquí tiene su 38.2 que acaba de tocar y que era una motivación más para intentar yo largos aquí en el DAX. Junto con este engaño, junto con el 38.2 y junto con toda esta zona que, como veis, pues bueno, es una zona de soporte brutal. Bueno, pues ahí hay que intentarlo. No quiere decir que porque tenga tantos argumentos vaya a salir bien la operación. Sí que es cierto que respondió fantásticamente bien en la entrada, pero así llevo todo el mes haciendo operaciones bien hiladas, con buena gestión. La gestión buena es cuando yo ahora ya coloco aquí los stop loss y ya aseguro unas pérdidas minúsculas y lo único que me puede pasar es que gane o que pierda muy poco, pero si gano voy a ganar bastante más. Bueno, pues así llevo todo el mes no ha querido darme la razón, el precio no me la quiere dar, estoy leyendo el mercado mal, pero yo no dejo de seguir intentándolo. Y por tanto, para estas ocasiones insisto una vez más, y soy un poco pesado, pero en estas ocasiones es cuando se agradece tener una cuenta cuya gestión te permita tener pérdidas de porcentualmente muy pequeñas con respecto al capital de la cuenta. Así que hasta aquí hemos llegado. Vamos a ver cómo iniciamos el mes de junio. Dejadme en vuestros comentarios ante estas situaciones de drawdown, que ya sí que confirmo que es un drawdown, si vosotros utilicéis alguna estrategia mental, como hago yo un poco para aislarme del drawdown y seguir operando igual. Si a vosotros os ha ido bien este mes, si la culpa es del mercado que está difícil o la culpa ha sido mía, con casi total seguridad que la culpa es mía, ya os lo anticipo, pero bueno, me gustaría saber vuestra opinión. Y me despido de vosotros, siendo hoy el último día del cupón activo de Darwin es cero. Ha habido algún suscriptor de última hora, a los que os recuerdo que si me enviáis un correo os ficharé para hacer ese seminario que vamos a hacer ahora en junio totalmente gratuito con todos aquellos que hayáis participado. Y todos aquellos que os animéis a participar, pues todavía estáis a tiempo de hacerlo.
y os animo a ello si queréis tener una cuenta grande de 100.000 euros virtuales en la que podáis tener, como yo, muchísimas pérdidas consecutivas y la cuenta siga viva y coleando con un pequeño drawdown, ¿no? Esa es la ventaja realmente que le veo yo a tener una cuenta con mucho dinero, que no es poca ventaja. Sin más, os deseo a todos que tengáis muchas y muy buenas operaciones. Hasta luego.